Saludos. En este video vamos a desarrollar el ejercicio número 8 relacionado a fuerzas sobre superficies. La figura muestra una presa de 30.5 metros de ancho que contiene agua dulce con un tirante de 8 metros. La cortina de la presa está inclinada con un ángulo de 60 grados. Nos pide calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la presa, así como la localización del centro de presión. Como podemos ver en esta imagen, vamos a ampliarla un poco, tenemos la presa, H viene a ser el tirante, tenemos un ancho de 30.5 metros en ese sentido, y también tenemos un ángulo de inclinación de la cortina de la presa de 60 grados. Y también acá tenemos una pequeña diagramación o especificación, por ejemplo, acá de la fuerza resultante, de H medios y del centro de presión que está a H tercios. Bien, vamos a poner otra imagen un poquito más ilustrativa para ver otras dimensiones o cómo se vería la presa en una vista 3D. Por ejemplo, tenemos aquí en la presa, aquí se encuentra el ancho, ¿no? Aquí tenemos una imagen, una vista lateral, un corte de la imagen. Acá tenemos 8 metros que es H, que es el tirante de la presa, y también tenemos la inclinación. Podríamos agregar otra imagen también a modo de ilustración nada más. Podremos agregar esta imagen en donde nos está indicando ya eh, el grado de inclinación de la cortina de la presa. Vamos a ponerlas así de un tamaño regular. Ahí está. Entonces comencemos extrayendo los datos del enunciado. Vamos a poner por aquí, por ejemplo, tenemos H, que es igual a 8 metros. Vamos a darle un formato a esto. Y aquí vamos a poner que H es el tirante. ¿Ya? Es el tirante. Luego tenemos A, que es el ancho, 30.5 metros. En este caso es el ancho de la presa. Tendremos el valor de, como nos ha indicado agua dulce, es obviamente que es eh, gamma, es el peso específico del agua, ¿no? Que lo vamos a poner en 9.810 newton sobre metro cúbico. Esto es el peso del agua, el peso específico del agua. Vamos a determinar algunas ecuaciones. Por ejemplo, sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. También sabemos que la fuerza resultante, vamos a poner el signo de evaluación, es igual a la eh, presión promedio por el área. Al mismo tiempo sabemos o conocemos que esta fuerza resultante es igual a la densidad, que es ρ, por la gravedad, por H por A, y estos dos entre 2, que es igual a decir todo entre 2, ¿no? Lo mismo. Y nos quedaríamos con una ecuación simplificada de la fuerza resultante es igual a peso específico por H medios por área. Entonces podemos comenzar ya los cálculos indicando lo siguiente. Por acá ponemos cálculos y podríamos en la siguiente imagen.
Solo a modo de referencia nada más. Bien, aquí tenemos que indicar lo siguiente. Vamos a poner un pequeño texto para calcular el área de la presa, que es lo que nos interesa para empezar, porque es un valor que no tengo, ¿no? El área de la presa. ¿Qué necesitamos? Se necesita conocer, a ver, la longitud de quién, de su cara. En este caso, en la gráfica principal está denominada como L. Vamos a ponerlo igual, denominada como L, ¿no? Según indica la figura, ¿no? La figura. Pero nosotros, el cual vamos a definir como X, ¿no? Para que sea la incógnita, de esa forma vamos a definir esto. Nosotros vamos a definirlo como X. Entonces, vamos a ir ingresando más datos aquí. Por ejemplo, tengo θ, que va a ser igual a 60 grados, que es dec. Luego voy a determinar el seno de ese ángulo. Sería así. ¿Y cómo lo voy a determinar? Con esta ecuación. Sería h entre mi incógnita, entre x. Esto vamos a ponerlo acá, ángulo de inclinación. Y entonces podríamos hacer una ecuación con x que me lea lo siguiente. H entre el seno de este ángulo, de θ. Y esto va a ser igual a 9,24 metros, que sería la distancia inclinada. Entonces vamos a poner por aquí que en este caso nosotros es x, que también según la gráfica principal es L, ¿no? Lx sería lo mismo en todo caso. Entonces con esto podría calcular el área de la presa. Área va a ser igual a x, que es lo que acabo de calcular, por a, que es el ancho. Y tendría 281,75 metros cuadrados como área de la presa. Ahora tenemos aquí el peso específico del agua, que es igual a peso específico en realidad. Vamos a hacer una redefinición. Peso específico va a ser igual a peso específico del agua. Y bueno, lo mismo en realidad, ¿no? Y entonces ya con eso podríamos definir nuestra ecuación de fuerza resultante, que es peso específico, por H medios, por A, que es área. Y obtenemos un valor pues grande, ¿no? Un valor bastante grande. Vamos a ponerle, para la facilidad de la lectura, vamos a ponerle kilonewtons. Tendríamos eh, 11.055,75 kilonewtons. Podríamos simplificar este número también en eh, meganewtons. Podemos ponerlo en meganewtons. Y tendríamos 11,06 meganewtons, con un valor más corto para facilitar la lectura. Tendríamos ya un primer resultado. Entonces, aquí vamos a poner también lo siguiente, el centro de presión. El centro de presión se localiza a una distancia vertical, hay que decirlo, de la siguiente forma. Vamos a insertar una gráfica por aquí
Eh, a ver, tenemos tres gráficas. Bueno, en realidad es casi lo mismo, solamente vamos a mencionar. Ya, aquí, bueno, es para ubicar el centro de presión. Aunque en la imagen principal ya nos da ese dato, pero vamos a hacer siempre la aclaración. Ya tenemos una imagen, vamos a ponerla por acá. Tenemos otra, estas. A ver, son básicamente las mismas, solamente que nos está mostrando un valor diferente en cada una de ellas. Y finalmente esta imagen de acá. ¿Qué nos muestra esta imagen? Bueno, nos muestra la distancia en X que hemos calculado y nos muestra la distancia del centro de presión, que ahorita vamos a calcular, el cual hace relación con respecto al centro de gravedad de una sección triangular, que es la misma que tenemos por aquí. Y con eso podríamos calcular, esto lo vamos a minimizar porque igual está en la gráfica principal. Vamos a minimizarlo por aquí. Igual podríamos indicarlo de la siguiente forma. Si bien es cierto, a ver, cerremos esto. Si bien es cierto, en la gráfica principal ya nos dice que el centro de presión se ubica a h tercios, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a bajando por aquí. Vamos a poner aquí h tercios. Esto es igual a 2,67 metros. Pero, ojo con lo siguiente. Eh, a ver, vamos a indicar lo siguiente. A partir del fondo de la presa, o bien sería, a ver, si se mide desde el fondo, si se mide desde el fondo y sobre la longitud de su cara, se encuentra lo siguiente. A ver, a ver, a ver. Se encuentra lo siguiente. Tendríamos x tercios, a ver, x tercios sería igual a 3,08 metros, ¿correcto? Entonces, podríamos decir, si al medir a lo largo de la cara de la presa, se define lo siguiente. Vamos a indicar LP, a ver, contexto, LP como la distancia desde la superficie libre, del fluido hasta el centro de presión. Es lo que quiero calcular finalmente, esa distancia. H tercios es 2,67, X tercios 3,08, pero acá vamos a indicar que la longitud LP es la distancia desde la superficie libre del fluido hasta el centro de presión. O sea, quiere decir, desde este punto de aquí hasta este punto de acá es la distancia que quiero calcular. Es lo que quiero calcular para indicarlo como eh, la ubicación del centro de presión. Entonces podemos indicar lo siguiente. L sub P es igual a X menos X tercios, ¿cierto? Eso vamos a indicarlo con evaluación. Y si yo hago esta resta, matemáticamente o numéricamente, o en esa expresión sería que me quedaría 2x tercios. Entonces, esa sería la ubicación de esta distancia. Entonces yo puedo decir aquí que LP va a ser igual a X menos X tercio.
Entonces tendría 6,16 metros, que sería lo que vamos a poner acá, que sería el centro de presión. Entonces podemos indicar finalmente lo siguiente, ¿no? Finalmente se observa, se observa que la FR, que es la fuerza resultante, actúa en el centro de presión de forma perpendicular a la pared. Esa sería nuestra respuesta final. Vamos a marcarlo por aquí. Esta es nuestra respuesta final. Entonces, fíjense en lo que tenemos acá. Tenemos la longitud de L, que nosotros la convertimos en X. Tenemos L3, L3 que sería, o L tercios o H tercios, que sería, no, ojo que acá tenemos H tercios es con respecto a H, ¿no? Pero con respecto a L sería L tercios, es lo que nosotros hemos convertido en X tercios. Y X tercios es la distancia desde este punto hacia el fondo de la presa. Pero lo que yo quería calcular finalmente era desde la superficie hasta el centro de presión donde se ubica, ¿no? Entonces, mucho ahí el contexto o lo que me pueda solicitar la pregunta. De repente la pregunta me podría decir, quiero calcular la distancia del centro de presión a partir del fondo de la presa. Sería esta respuesta. Esta es la distancia a partir del fondo, pero la distancia a partir de la superficie sería LP. Esta sería nuestra respuesta final. Mucho tiene que ver ahí el contexto. Entonces, con esto hemos concluido este ejercicio y espero que les haya gustado. Es un ejercicio muy práctico. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle like al video y nos reencontramos en un siguiente ejercicio. Buenas noches.